sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza, en este quinto domingo del tiempo ordinario que coincide además con la Jornada de Manos Unidas, la campaña que deseamos todos que sea un éxito, que sensibilice a muchos y que suponga también el recaudar todos esos fondos que los voluntarios y trabajadores de Manos Unidas canalizan para que lleguen a proyectos de desarrollo y a proyectos de cooperación en los cuales se pueda ayudar a aquellas personas que necesitan salir adelante, pero que ellas solas, por circunstancias, no pueden. Manos Unidas puede canalizar esta ayuda y es bueno que seamos fieles al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir precisamente del consuelo, de la alegría de Dios y a unirnos a su generosidad. Y de eso va, como bien sabéis, el Evangelio de este domingo, que si os parece, vamos a leer en estos momentos. Es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Continuamos en pleno Sermón de la Montaña, que arranca después de que los discípulos vean a Jesús rodeado de personas necesitadas y acudiendo también a aquellas personas que precisan de consuelo y a todos aquellos que sufren cualquier tipo de enfermedad o dolencia, y les cura, les acompaña. Ven esa bondadosa fidelidad de Dios, esa fidelidad cálida de Dios, esa manera totalmente creativa y recreativa de ser fiel que tiene Dios. Y a continuación Jesús se sienta en lo alto de un monte y cual nuevo Moisés coloca delante de ellos lo que están viendo. Son las nuevas tablas de la ley, por decirlo así, grabadas en el corazón de Jesús, las bienaventuranzas. Y ante esta fidelidad que promete en lugares que parecerían de desgracia, de penuria, en lugares que parecerían de maldición, el llanto, la pobreza, la injusticia, el tener que perdonar ofensas gravísimas. Jesús nos hace una propuesta. Hoy te hace una propuesta. Atrévete a ser fiel al don que pongo en ti. Fidelidad con fidelidad se paga. Atrévete a entrar en un camino de fidelidad con Dios, en el cual te guardes de la mundanidad, porque lo que deposita en ti viene de otro mundo y sana y salva y transforma este mundo. En fidelidad a aquella verdad que Él nos da a conocer y que al compartirla se hace más creíble porque se hace vivible. Esa verdad que viene como luz al mundo y que, encarnada, toca lo más débil
y también se apiada de nuestras fragilidades. Él nos llama, sin que lo seamos, sal de la tierra y luz del mundo. Por nosotros mismos, nada más lejos. Es Él quien viene como sal que protege y que permite que no se corrompa el plan de Dios para la humanidad. Es Él la verdadera luz del mundo, y mientras caminamos con Él, aun en un mundo en tinieblas, podemos vivir como hijos de la luz, como hijos de Dios. Nos invita a que permanezcamos en esos dones que quiere compartir con nosotros, no para que brillemos con luz propia o para que nos apropiemos de las obras, sino para que nuestras obras hablen de lo bueno que es Él. Y por tanto, al realizar con una fidelidad de criaturas, pero movidos por la gracia constantemente y totalmente sorprendidos de su capacidad de sanar y proteger lo que vivimos en debilidad, las personas tengan un encuentro personal con Dios. Y por tanto, no se trata tanto de figurar como de configurarse con Él. Por el bautismo, los cristianos nos hacemos paradoja de Dios, sin abandonar la debilidad de nuestra carne, de nuestro carácter, de nuestras circunstancias personales o históricas. Los cristianos nos transformamos en aquello que recibimos, en esa palabra que acogemos en familia, en ese pan que nos transforma en su cuerpo. Los presbíteros, configurados con Cristo sacerdote, en unión con nuestro obispo, colaboramos con él para reintegrar a muchos hacia la unidad. Debemos ser personas de comunión, que nacemos de ella y la proponemos con caridad de pastor. Ojalá que este domingo muchos sacerdotes podamos renovar nuestras promesas de fidelidad, podamos hacer creíbles las bienaventuranzas a tantas personas para las que la primera parte puede ser casi accesible, pero las promesas del cielo han quedado como eclipsadas. Devolvamos sobre todo a la limpieza de corazón y a la pobreza en el espíritu a tantas personas que se han complicado en la vida, y nosotros mismos, manchados por el polvo del camino, recurramos a ese amor misericordioso que nos reintegra al misterio que somos, al misterio que nos configura. Feliz domingo. Que las obras de todos los cristianos hablen de lo bueno que es Dios y de su fidelidad especialmente con los más pobres, y de cuánto promete y espera de cuantos vienen con fe a Él y se bautizan. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Espero que estéis disfrutando de esta tarde de domingo. Hoy vamos a tener un entrevistado de lujo. Vamos a entrevistar a un sacerdote de Toledo. Se llama Rubén Carrasco Rivera y nació el 28 de diciembre de 1978. Recibió la primera comunión en 1986 e ingresó en el Seminario Menor de Toledo en 1990. Es sacerdote desde el 1 de diciembre de 2002. El padre Rubén es delegado diocesano de liturgia y además es vicario parroquial desde hace ya pronto 4 años en Santa María de Berequencia, en el barrio del Polígono de Toledo. Es profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y también en el Seminario Menor de Toledo. Es consiliario del movimiento familiar cristiano y tiene una nutrida trayectoria académica y ministerial. Doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma
Y además ha ocupado muy diversos cargos de responsabilidad, de los que quizá podamos hablar en esta entrevista. Ha sido capellán del Hospital Universitario de Toledo, ha sido formador en el Seminario Mayor y también en el Seminario Menor, y párroco de Nuestra Señora de la Paz en Portillo de Toledo. Además, a todos aquellos oyentes que quieran profundizar en la Sagrada Escritura, les recomiendo que lean su recopilación de homilías que aparecieron en Padre Nuestro, en la revista diocesana de Toledo, y todas las homilías y resúmenes del Evangelio las pudo publicar en un libro que se llama Orar con el Evangelio de cada domingo. Muy recomendable para todos nuestros oyentes. Padre Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Ignacio. Muchas gracias por hacernos un hueco en este domingo y muchísimas gracias también por ese sí al Señor, pues que además pues se traduce en muchos lugares en los cuales la Iglesia de Toledo te pide que sigas al Señor y que propongas al Señor. ¿Cómo está siendo este fin de semana? Bien, tranquilo y bueno, en la parroquia las diferentes actividades que tenemos y bueno, como un fin de semana, un domingo normal, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes estáis destinados en Santa María de Benquerencia? Somos 2 sacerdotes, el párroco y un servidor. Alfonso se llama el párroco. ¿Y ya os conocíais antes de vuestro destino, hace más de 3 años? Sí. Yo cuando era seminarista menor, ya era sacerdote. Además estaba vinculado al movimiento familiar cristiano, donde mis padres también pues han desarrollado un poco su vocación, ¿no? Y él es el conciliario y por eso tenía yo ya conocimiento y trato con este sacerdote. Aprovecho para decirte que yo también soy conciliario del movimiento familiar cristiano, vamos, de un equipo del movimiento familiar cristiano en Zaragoza. Les damos un saludo a todos y animamos a todas las familias a que continúen remando y evangelizando de este movimiento tan bonito. ¿Y cómo fueron los orígenes de tu vocación? Bien, los orígenes son muy sencillos, ¿no? Cuando me piden un testimonio de mi vocación, yo digo que, bueno, es como la respiración, ¿no? Es algo natural, porque desde muy pequeño fui monaguillo. Yo hice la primera comunión, como has recordado al inicio, en el año 86, por lo tanto, un año antes, porque la hice con mi hermana, un año mayor que yo, entonces me adelanté. Con 7 años hice la primera comunión. Y ya desde entonces me apunté a monaguillo. O sea, estaba muy cerca del altar, muy cerca del Señor. Y bueno, pues fue ahí, en esa ayuda al altar, ¿no? Al Señor, en sus cosas, donde se encendió pues la pregunta, ¿no? De la vocación, ¿no? Curiosidad por ver a mi párroco, ¿no? Cómo trataba a la gente, ¿no? Cómo, bueno, pues celebraba la misa. Entonces llegó un punto en cuando terminé yo sexto de GB, que el sacerdote de mi pueblo me planteó la posibilidad, ¿no? De ir al seminario menor. Ya había un amigo mío en el seminario menor, el curso anterior había ingresado, y también este amigo me escribía durante el curso, ¿no? Y me contaba experiencias del seminario, y a mí me llamaba muchísimo la atención. Ya cuando me lo planteó el sacerdote de mi pueblo, don Agustín, pues dije, pues voy a ir a hacer la convivencia de ingreso, ¿no? Y si me admiten, voy, ¿no? Y bueno, me admitieron, y así de sencillo fue. Y ahí me lancé, en el año 90. Qué curioso que para recibir la primera comunión hicieron contigo una excepción litúrgica y adaptaron la norma, o sea, a lo que el Señor quería en el fondo, ¿no? Sí, bueno, pues ya está, yo sabía distinguir, ¿no? El pan normal del pan consagrado y ya está. Y bueno, pues hice la primera comunión. Recuerdo que, claro, yo era muy pequeño, ¿no? Y además soy de diciembre. Y el credo no me entraba en la cabeza, ¿no? Y me ponía nervioso porque don Agustín me decía, a ver, venga, repítelo. Ahí delante de todos, yo me ponía nervioso, ¿no? Y ya empezaba a decir, pues no va a hacer la primera comunión, ¿no? Y bueno, al final, pues yo creo que el Señor
remó con el Espíritu Santo, ¿no? Y me hizo comprenderlo, entenderlo y memorizarlo, ¿no? Bien, al final sí que la pude hacer, ¿no? Y ya Y fue desde el una... principio, perteneciendo a la diócesis a la que perteneces y además con esas experiencias como monaguillo, ¿la misa tenía un cariz netamente eucarístico para ti? ¿O había otros aspectos que un poco le robaban protagonismo en esos momentos? Cuando era niño, Sí. pues recuerdo una anécdota, ¿no? Porque el sacerdote hablaba de los mártires en una homilía, en una ocasión, y recuerdo cómo se me fue en medio de la misa la imaginación, ¿no? Decir, ay Señor, si ahora mismo se derrumbase la iglesia, yo me acercaría al sagrario, te rescataría, ¿no? Y saldría corriendo, ¿no? Bueno, pues una cosa así, hace unos días lo pensaba, ¿no? Y bueno, pues siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Pues eso, mirar al Señor tan pequeño, yo, bueno, lógicamente, la comprensión que puede tener un niño, ¿no? De lo que es el misterio de la Eucaristía, ¿no? Y de lo que allí sucede, ¿no? Pero sí me acuerdo de aquella anécdota, ¿no? Rescatar a Jesús, ¿no? De los escombros, ¿no? Bueno, un niño, de imaginación, ¿no? ¿Qué experiencia fue la del seminario menor? Lo vivirías como un profundo cambio, ¿no? De la vida en el pueblo a ese momento en el cual te ves rodeado de personas que no has elegido, pero sí que con cierta intuición acerca de la llamada del Señor. Sí, yo cuando entré por primera vez al seminario, en ese mes de junio, que fue la convivencia de ingreso, vi un fresco que hay en la capilla mayor, que es el Señor llamando a los discípulos, la primera llamada, ¿no? Y bueno, eso me impresionó mucho. Y siempre en la pupila, ¿no? Y en el corazón guardo ese fresco, ¿no? Porque me ayudó a seguir al Señor, a dejarlo todo, ¿no? Y no fue fácil al principio porque yo fui con muchísima ilusión, pero es verdad que los primeros días, un niño tan pequeño, con 10 11 años, pues teníamos riña, ¿no? Yo me acordaba mucho de mis padres, de casa, ¿no? Pero bueno, enseguida, con la convivencia, el estudio, la oración, ¿no? Pues la vida del seminario es muy fácil, ¿no? Fluye también con naturalidad y enseguida todas esas dificultades, ¿no? Propias de la edad, la morriña, etcétera, se pasan, se disipan, ¿no? Porque te centras pues eso, en el estudio, en el Señor, Claro. en la convivencia, etcétera, y la vida pues se pasa muy rápido en el seminario, ¿no? Los meses iban pasando rápido, ¿no? Y esa es buena señal, porque yo estaba contento, a gusto, bueno, pues allí fui creciendo, no solo físicamente, sino en el corazón, ¿no? Y madurando esa llamada que el Señor había sembrado desde pues la tierna infancia, ¿no? Mientras te escucho, se me ocurre que subrayamos mucho las diferencias entre los jóvenes y los adolescentes de antes y los de ahora, el propio estilo de vida, el hecho de que todos estemos enganchados a las nuevas tecnologías, es otro mundo. ¿Cuáles son aquellos aspectos determinantes de la vida de los jóvenes, de los adolescentes en el seminario menor, que tú ves que son constantes, que se siguen dando, a las que puedes interpelar, aunque sea de maneras nuevas? Bien, yo creo que lo que es común denominador con lo de antes y ahora es esa vida, bueno, tan cercana al Señor, ¿no? Porque en casa tienes la nevera, el sofá, tu habitación, ¿no? Etcétera, pero no tienes sagrario, ¿no? Entonces el seminario menor es vivir en la casa de Jesús y te facilita ese trato, ¿no? De amistad, ¿no? En cualquier momento puedes hacer una visita a la capilla, ¿no? Estar con él. Y también hoy día, al menos en Toledo, es así, ¿no? Los chavales, hablabas de las tecnologías, ¿no? Del móvil, etcétera, pues ahí ellos no pueden tener el móvil, ¿no? Sino que, bueno, pues viven una experiencia, ¿no? De intimidad con el Señor y, bueno, también de relación, ¿no? Franca, natural, ¿no? Abierta a los demás, ¿no? Porque muchas veces el móvil, lo vemos en nuestros adolescentes hoy día, pues como que les succiona, ¿no? La realidad, ¿no? Están metidos ahí en el mundo y
Con aquellos que tienen delante, pues no interactúan, ¿no? No hablan, no comunican, no comparten, ¿no? Entonces el seminario menor no es una burbuja de cristal, ¿no? En la que no te enteras de la realidad, pues bien sabemos dónde vivimos, ¿no? Para mí no lo fue entonces. Y creo que para los que están ahora en el seminario tampoco, ¿no? Porque pues son conscientes de las dificultades que hay fuera, ¿no? De la mundanidad, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, los veranos, yo ya hablo por mí, ¿no? Para mí eran, bueno, pues una prueba también para ser fiel al Señor, ¿no? En medio de las dificultades, son distintas las de entonces a las de ahora, ¿no? Para un chaval de ahora, como un chavales que fuimos nosotros entonces, ¿no? Pero bueno, intentaba también cuidar mi vocación en el verano, ¿no? Y cuando iba con los amigos, bueno, pues había cosas pues, que no es que no pudiera hacer, sino que no debía hacer, ¿no? O lugares que no es que no pudiera ir, sino que no debía ir, ¿no? Para cuidar precisamente el tesoro de la vocación, ¿no? Porque podían echar a perder precisamente esa unión con el Señor, ¿no? Y esa respuesta de fidelidad que reclamaba, ¿no? Entonces, yo creo que el común denominador de entonces y de ahora es eso, vivir junto al Señor y junto al Señor también vivir con hermanos, compañeros, ¿no? Con los que caminas en ese discernimiento, una apertura del corazón franca, ¿no? Y bueno, pues es un tesoro eso, ¿no? Porque las amistades que se fraguaron entonces, en aquellos años, pues continúan a día de hoy, ¿no? Qué bueno, porque te iba a preguntar por eso, si seguís viendo, si seguís con los formadores, con los compañeros, incluso con algunos que no tenían esa vocación, pero con los que compartís unos años decisivos. Sí, así es, sí. De mi curso en concreto fuimos 4 los que llegamos finalmente a ser sacerdotes, ¿no? Y 23 éramos en séptimo de GB, ¿no? Sí. Y aquellos, bueno, solo 4. Pero sí, fíjate que en este curso se está celebrando en Toledo el centenario del Seminario Menor. Y el año pasado tuvimos la ocasión de encontrarnos muchos de los compañeros, ¿no? Del Seminario Menor. Algunos de ellos están casados, con hijos, ¿no? Con sus trabajos, ¿no? Y fue un momento precioso, ¿no? De compartir cómo el Señor nos había llevado a cada uno de nosotros por caminos diferentes, ¿no? Pero lo que compartíamos pues, fueron, bueno, aquellos tiempos, ¿no? De estar junto al Señor, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Eso no se olvida. Y compartíamos muchas anécdotas, ¿no? Profesores, etcétera. Profesores, bueno, yo tuve la gracia, ¿no? Era un poco raro al principio. Claro, yo había tenido como profesores a los que luego tuve como compañeros cuando estuve de formador, ¿no? Y bueno, pues al principio te da un poquillo de cosa, ¿no? Pero al principio les hablabas de usted. Claro, eso es. Pero bueno, desde dentro, cuando eres formador, te das cuenta, ¿no? De la vida entregada de tus formadores, ¿no? Que quizás cuando eres seminarista, bueno, yo sí te lo apreciaba, ¿no? Porque la verdad que estoy muy agradecido a todos mis formadores, pero quizás pasa desapercibida, ¿no? Esa vida entregada en silencio del formador, ¿no? Que es esencial, ¿no? En el discernimiento, en el acompañamiento, ¿no? Para responder al Señor. Hablabas antes de esa experiencia de los veranos en el Seminario Menor y cómo había actividades, realidades, lugares, momentos que decías, esto me hace mal, esto me separa de ti, Señor, esto no va por donde tiene que ir, ¿no? Recuerdo haciendo el Camino de Santiago con mi padre en un lugar idílico que de repente me vino esa sensación de ¿qué haces aquí? Tienes que estar en tus parroquias, ¿no? Y estaba contando las horas y los minutos de poder volver a los pueblos donde estoy destinado. Qué curioso es esto del discernimiento porque tiene algo, es como un sexto sentido que detectas que no, dices esto no, que está muy bien, lo describes, oye, y sobre el papel lo aguanta todo. Y sin embargo, más allá de las propias justificaciones, hay algo en la conciencia que dice, no, ahora esto no es para ti. Pregunta, después de este circunloquio, la labor del formador no solo es observar, es ayudar a discernir.
No solo es ver cosas objetivas de cómo se comporta la persona, cómo es, si le ve uno feliz, si le ve tal, sino que es ayudar a que el otro se dé cuenta. ¿Podemos estar hablando de una de las 2 o 3 labores sacerdotales más difíciles en la Iglesia? Sí, yo creo, bueno, difíciles o delicadas, ¿no? Porque, bueno, siempre el formador tiene que respetar totalmente, ¿no?, la libertad del seminarista, ¿no? Y estar de puntillas, ¿no? Acompañar al lado, ir al lado, caminando al lado, ¿no? Pero sí que tiene una tarea que la Iglesia le confía muy importante, ¿no? Que es, bueno, pues acompañar ese discernimiento que también hace la Iglesia con el candidato, ¿no? Y bueno, pues es proporcionarle instrumentos para que el mismo candidato, en presencia de Dios, ¿no?, pues pueda hacer en verdad, ¿no?, ese discernimiento, ¿no? Lo más importante de un candidato cuando llega al seminario, pues es abrir el corazón, ¿no?, con verdad, con transparencia, y dejarse ayudar, ponerse en manos de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues es así como uno crece, ¿no?, en la medida en que confía en el Señor, y confiar en el Señor a través de esa mediación que es la Iglesia, pues uno se abre precisamente a ese discernimiento que es, pues, pleno, ¿no? Y el formador lo único que hace, lo mejor que puede hacer es no estorbar mucho, ¿no? Así Sino es. que, bueno, pues con mucha delicadeza ir acompañando esos pasos, ¿no? Y bueno, pues el formador tiene la tarea de ser padre, y dentro, bueno, pues de la tarea de un padre está enseñar, acompañar, también corregir, ¿no? Es importante también la corrección, ¿no? Lógicamente desde el respeto, la cercanía y el cariño, pero hay que corregir, hay que decir las cosas, ¿no? Como nuestros padres han hecho con nosotros, ¿no? Como dice el refrán castellano, el que bien te quiere, ¿no?, te hará sufrir, o sea, te va a decir las cosas. Quien bien te quiere te hará llorar. Eso es, ¿no? Eso. Quien bien te quiere te hará llorar. Bueno, pues eso sucede, ¿no? Un buen formador, pues hace eso, ¿no? Te dice las cosas buenas, pero también te dice aquellas que no están del todo bien, ¿no?, y tienes que cuidar. Qué suerte, ¿no? Y con 18 años ya habló un candidato que entra al seminario mayor, ¿no? Pues en ese discernimiento sereno, en ese acompañamiento, pues te van señalando, oye, aspectos de tu vida que tienes que cuidar, que tienes que poner el acento en esto, en lo otro, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Porque es una oportunidad, ¿no?, para labrar un buen corazón sacerdotal que el día de mañana sirva, ¿no?, con fortaleza, ¿no?, con generosidad, ¿no?, a la comunidad que es enviado, ¿no? Qué Para que, cierto. bueno, claro. Le tenemos que dar muchas gracias y aprovechamos ahora, ¿no?, para darle las gracias a Dios por todos esos formadores y a ellos también, que son entregados y que le dicen sí al Señor en una labor muy delicada, que es promocionar al sacerdote que hay en ese candidato que tienes delante. Están ustedes escuchando el programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En esta tarde les hablo desde Zaragoza. Soy Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza, y estamos entrevistando al padre don Rubén Carrasco Rivera. Es sacerdote diocesano de Toledo, ordenado el 1 de diciembre de 2002. Es delegado diocesano de liturgia en esa diócesis, vicario parroquial de Santa María de Benquerencia y además profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y en el Seminario Menor de Toledo y conciliario diocesano del Movimiento Familiar Cristiano. Vamos a escuchar una primera canción para poder también interiorizar cuánto hemos compartido en lo que llevamos del programa. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies glorioso San José, escucha nuestra oración
gran virtud, fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Saben que este programa, como todos los de la parrilla de Radio María, pueden escucharlos de nuevo y compartirlos con sus amigos en esa lista de programas que aparecen en radiomaria.es. Ahí están todos los podcasts y se puede volver sobre ellos y se puede profundizar. Hoy estamos entrevistando al padre don Rubén Carrasco Rivera, es sacerdote diocesano de Toledo, y estábamos hablando de la labor del formador en el seminario menor, que incluye también un aspecto de la caridad del pastor, que es el corregir. Y ahora yo lo que quiero es que don Rubén me corrija, ¿no? Porque voy a hacer una broma muy burda, pero es que es muy importante, yo creo que este aspecto, que muchos de nuestros oyentes lo saben de sobra, pero igual hay alguno que no. ¿Cómo se pasa del seminario menor al seminario mayor? Esto es como quien elige carrera y dice, mira, esto va por aquí, esto me vendría bien, esto tal. A ver si me da la nota. ¿Es así como se pasa del seminario menor al seminario mayor? No es así, porque bien sabemos que la vocación no es una profesión, ¿no? Sino que es algo más, ¿no? que atraviesa el corazón, ¿no? No es elegir una carrera, sino que es elegir el camino que Dios nos ha pensado desde toda la eternidad para que vayamos al cielo. Esa es la vocación, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, pues fue un regalo del Señor, ¿no? Porque en aquel verano de tercero de U, entonces, que es ahora primero de bachillerato, pues aunque había estado desde pequeño tan cerca del Señor, había ingresado en el seminario también tan joven y con esos indicios de vocación, sí que en ese verano, pues yo no tenía claridad absoluta, ¿no?, de qué quería el Señor de mí. Tenía muchas dudas me vinieron al final, ¿no? Señor, ¿qué quieres, no? Sí. Pero yo, con franqueza, ¿no?, cuando me preguntaban en verano amigos, ¿no?, en el pueblo, ¿qué vas a hacer el año que viene? Yo decía, por lo que Dios quiera, porque es que realmente no tenía esa claridad absoluta, ¿no? Yo quería claridad absoluta, ¿no? Bueno, pues el Señor me visitó con la cruz, ¿no? Y fue la cruz lo que hizo que finalmente le entregara mi vida, ¿no? Porque en octubre del año 1995, jugando al fútbol, me caí. Y bueno, a partir de esa caída, en el codo izquierdo, pues, bueno, me empezó a salir ahí un bulto, no podía tirarlo del todo, tal. Y me pasé todo ese curso prácticamente sin dormir, las noches sin dormir, porque cuando me tumbaba me dolía un montón el codo. Sí. Fui a médicos, a un sitio, a otro, tal. El fisio me mandaba ejercicios, perdía todas las tardes de estudio porque bajaba a un barrio de Toledo, barrio donde estoy ahora, de sacerdote, bajaba aquí en el autobús urbano, ¿no? Perdía toda la tarde de estudio. Y bueno, qué providencial. Era una batalla, ¿no?, psicológica muy grande, ¿no? Porque yo hacía los ejercicios, el codo volvía a su ser, ¿no? Y había ahí una presión, el médico, el fisio les decía a mis padres que yo no hacía los ejercicios, y por eso estaba así. Bueno, total, que
no era como ahora, ¿no? Ahora tienes pues un dolor así agudo y así ya te hacen la resonancia, ¿no? La resonancia no vino hasta el mes de agosto del año 96. Pero todo este periodo de sufrimiento me hizo madurar mucho humanamente y también, ¿no? En el Señor, ¿no? Y me hizo precisamente en un punto a decirle al Señor, ¿no? Me acuerdo en aquel momento de decirle al Señor, mira, Señor, la vida se me puede ir en un instante, porque claro, yo tenía por la cabeza por toda clase de ideas acerca de lo que me podía estar pasando, porque es que no se me pasaba, y era un dolor intensísimo, ¿no? En el hueso. Y bueno, eso me hizo darle la vida al Señor. Señor, pues no es casualidad que desde niño me hayas tenido junto a ti, ¿no? Que haya ingresado en el seminario todos estos años hermosos, ¿no? Pues te entrego mi vida, ¿no? Creo que me pides la vida, ¿no? Y esto lo hice con el director espiritual, este discernimiento, ¿no? Es importante también dejarse acompañar, ¿no? Son las mediaciones que Dios pone. Dios no te manda un mensaje, aunque en mi caso me mandó un mensaje encriptado, ¿no? A través de la enfermedad. Pero claro, había que desenvolverlo, ¿no? Pues en ese acompañamiento espiritual, en esa dirección espiritual. Y finalmente, pues yo le dije sí al Señor, ¿no? Y bueno, pues ya a finales del mes de agosto, me acuerdo que fue un momento muy difícil, ¿no? Porque ya fui al médico y después de punzarme, ¿no? El codo, el médico dijo, bueno, te vamos a hacer una resonancia, pero probablemente esto sea un cáncer, ¿no? Y yo, claro, Madre mía. 7 años me quedé paralizado. Estaba mi madre a mi lado. Yo me eché a llorar, porque con todas las vueltas que había dado en la cabeza, bueno, finalmente ingresé en el seminario mayor en septiembre y me operaron un 3 de octubre y finalmente era un tumor benigno y lo extrajeron, ¿no? Estaba justo en el juego del codo y por eso me impedía la flexión, ¿no? Y bueno, me pusieron un tornillo. Yo hablo del tornillo de mi vocación, ¿no? Pues ahí tengo un tornillo, ¿no? Mi hermana decía que el que me faltaba arriba me le pusieron ahí, ¿no? Bueno, simpáticamente. Bueno, pues ya está. Es el tornillo de la vocación. Bueno, es un tornillo, pero al final, ¿qué es un tornillo? Es un clavo retorcido, con lo cual, pues mira, una manera de identificarse con Cristo verdaderamente providencial y nos alegramos muchísimo, ¿eh? Vaya experiencia dramática. Me haces pensar en lo accesible que se nos hace la Biblia cuando en pocas líneas, a poco que te fijas, en pocas líneas a los personajes bíblicos les suceden cosas verdaderamente dramáticas, que son como anzuelos, ¿no? Dice, es como si el Señor te dijera, no, que es que estáis todos en esto. Que en muy pocas líneas uno ve la vida de Jonás. Yo me acuerdo cuando leyendo el libro de Jonás ni me di cuenta de dónde le dice que no al Señor, porque en una línea, nada, en 5 palabras, describe a alguien que es infiel a Dios. Y como esto, cosas gravísimas que suceden en un mismo párrafo, pues es que es asombroso. Dices, pero ¿cómo puede condensar tanto y al mismo tiempo? Pues yo creo que es un gran auxilio para que nosotros podamos también interpretar nuestra Biblia, nuestra vida, a golpe de crisis. Sí, así es, ¿no? Pero bueno, cuando lo estás pasando, como dice un santo sacerdote, ¿no? Sí. Que ya murió, cuando viene la cruz, ¿no? Te pasa como se puede, ¿no? La cruz se ofrece antes de que llegue. Pero luego te das cuenta, bueno, cuando pasa el tiempo, que era necesario, ¿no? Como los discípulos de Maús, era necesario, ¿no? Pues para no descarrilar en la vocación, ¿no? El Señor quería yo pruebas evidentes, ¿no? Yo tenía certeza absoluta, pues toma, ¿no? Como soy terco, cabezón, pues ya está, ¿no? Y luego también, pues el Señor, a lo largo de este tiempo, también me ha visitado con la cruz de otras maneras, ¿no? Y de nuevo es la misma clave, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Es doloroso, ¿no? Cuando viene la cruz, pero es hermoso, ¿no? También, porque el Señor al final te lleva a su intimidad, ¿no? Decía San Juan de Ávila que cuando el Señor nos da la cruz, no nos da un tosco, ¿no? Pues eso, madero, ¿no? Ahí seco, ¿no? Sino que ese madero se nos da con quien ha extendido sus miembros en él, que es el mismo Señor, ¿no? Tanto es una llamada, Sí. una invitación a la intimidad, ¿no? Y así es, ¿no? Hace poco leía también
no se lo preguntaba a ningún pastor, ¿no? Que cuando una oveja es díscola, rebelde, lo que hace el pastor es como quebrarle la pezuña, ¿no? Para que esa oveja, ¿no?, que se había apartado, ¿no?, o que estaba distraída, ¿no?, pues en esa experiencia de recuperación, de sanación, el pastor la venda, ¿no?, le cura, la venda, tal, la sostiene en sus brazos, ¿no? Pues esa experiencia amorosa, ¿no?, de cómo el Señor te acompaña en ese proceso de recuperación, hace que el animal nunca más se vaya de la presencia del pastor, ¿no? O sea, crea una dependencia, la única dependencia que tenemos que tener, ¿no? Que esa es la santidad, dependencia del Señor. Por tanto, los momentos de cruz son momentos difíciles, pero al final momentos de gracia para unirnos inseparablemente, ¿no?, a nuestro todo, que es Jesús, ¿no? Tengo un vecino que es pastor y se llama David, nada menos. Le preguntaré, y además es joven, o sea, digo, es que si supieras, le preguntaré y te lo confirmaré, y a nuestros oyentes de Radio María, que son muy fieles, y en el siguiente programa que me toque lo comentaré. En estos momentos de crisis, lo has dejado un poco caer, ¿no? El Señor pone también rodrigones, personas luz, ¿no? Personas en las que nos podemos apoyar, que son determinantes en determinado momento, ¿no? Que son el modo también que tiene Dios de hablar. ¿Hay algún sacerdote en esos años de formación en el seminario mayor y primeros años de sacerdocio que te haya marcado especialmente? Bien, pues mis directores espirituales, ¿no? Siempre pues, con la confianza, ¿no?, en cada momento de, pues eso, de compartir el problema o la dificultad, ¿no?, en el seminario, ¿no? Sí. Y también pues los formadores que en cada momento el Señor ha puesto en mi camino, ¿no?, con la confianza, ¿no?, de compartirles pues lo que me hacía tambalear, ¿no?, o me hacía dudar, ¿no?, o también las alegrías, ¿no?, no solo los momentos de dificultad, ¿no? Pero luego ya también, después del seminario, es muy bonito porque, claro, la dirección espiritual ya después del seminario es distinta, ¿no? Sí. Y es más bien pues la confesión regular con el mismo sacerdote, ¿no? Tener buenos amigos, hermanos sacerdotes, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no?, también para perseverar. Y bueno, es precioso que en cada lugar donde el Señor me ha puesto, pues bueno, había diferentes hermanos sacerdotes con los que a lo mejor convivía en el seminario, pero en el seminario no tenía una relación estrecha también. Es un regalo el arciprestazgo, ¿no?, donde el Señor te planta ahí en medio con otros hermanos sacerdotes distintos, desconocidos, pero al final, ¿no?, en ese roce, en esa colaboración, pues hay un conocimiento también profundo, no superficial, que a veces pues nos dejamos llevar por etiquetas o tal cual, y no es así, porque es un regalo cada hermano sacerdote, ¿no? Y he visto cómo el Señor en cada momento, en cada lugar donde he desarrollado mi ministerio, ha puesto a distintos sacerdotes, ¿no? Luego es verdad que yo tengo amigos muy buenos, sacerdotes, con los que comparto, pero también esto es importante, ¿no? Cuidarnos, ¿no?, los sacerdotes que trabajamos en un mismo lugar, ¿no?, por arciprestado, ¿no?, que bueno, cómo se organiza la diócesis. Estoy de acuerdo. En los años en que soy sacerdote he visto en el arciprestazgo, además, en las relaciones entre los sacerdotes, a veces detalles de grandeza. Después de un desencuentro, el pedirse perdón en privado, después en público, después hacer un esfuerzo por seguirse viendo. Madre mía, qué enseñanza me están dando. Qué rápido le pongo a no sé quién la etiqueta, lo tacho y ya no es mi problema. Esto es tu problema, señor, que tú lo has elegido, ¿no? Y en cambio, pues en el arciprestado igual te dan la lección que tú vas a tener que aplicarte ese mismo día, ¿no? Los necesitamos mucho y nos necesitan. Así es, sí. Una pregunta. ¿Cómo son esos últimos años en los cuales ya la Iglesia te va diciendo, oye, que sí, te damos los ministerios, oye, que sí, que vamos a hacer los egregios espirituales diaconales? ¿Cómo vives esos momentos en los cuales se confirma no solo tu deseo de consagración, sino el deseo de Dios de que te consagres a Él?
Pues momentos muy hermosos, ¿no? Cada uno de ellos vividos con intensidad, ¿no? Con mucha sencillez también, por otra parte, ¿no? El rito de admisión, ¿no? El lectorado, el acolitado y luego el diaconado y el presbiterado, ¿no? Bueno, pues jalonan un poco la vida del seminario, ¿no? Porque, bueno, pues son momentos en los que se cuida especialmente algún aspecto del futuro sacerdote, ¿no? Que el Señor te va a confiar. El rito de admisión es por darle el corazón al Señor, ¿no? Que es lo más importante del seminario, ¿no? Hablábamos antes de los móviles, ¿no? Es una dificultad hoy día para la formación, porque lo que hay que formar es el corazón. Y si a veces el corazón está fuera del seminario, pues es muy difícil darle forma, ¿no? Entonces el rito de admisión es como entregarle ese corazón que indivisamente tiene que amar solo a Jesús y desde él amar a los demás y todo lo demás, ¿no? Pues es muy hermoso el Salmo 15, ¿no? Que repetimos los jueves en completas, ¿no? El Señor es el lote de mi edad y mi copa, ¿no? Pues es el primer paso de entrega y que la Iglesia reconoce oficialmente que tienes vocación, ¿no? Públicamente. Así es. Y luego ya los dos ministerios que también están abiertos al laicado, ¿no? El lectorado y el acolitado, como que también te ayudan a profundizar en dos aspectos importantes de la vida sacerdotal, ¿no? El ministerio de la palabra, de la enseñanza, ¿no? Primero escuchar la palabra, qué hermoso y qué importante escuchar la palabra, escuchar al Señor y transmitirla, ¿no? Sí. Y por otra parte, la Eucaristía, ¿no? El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, acólito, pues luego nuestra vida va a discurrir lo más importante. Podemos hacer muchas cosas, muchas tareas podemos tener entre manos, ¿no? Pero la más importante es la celebración de la misa, ¿no? Bueno, pues estos dos ministerios te van ayudando, ¿no? A introducirse ahí. Y finalmente el diaconado, ¿no? Es un proceso del seminario, porque ya el presbiterado es lo último que yo al menos ya lo viví fuera, porque no tenía la edad para ordenarme. El diaconado te ayuda, ¿no? A caer en la cuenta de que tu vida es un servicio, una entrega, y no solo cuando eres diácono, sino son acumulativos todos los aspectos, ¿no? Es como los tiempos litúrgicos, son acumulativos, no quiere decir que solo en la Cuaresma hagamos penitencia o solo estemos expectantes, inflamando la esperanza en el asiento, es acumulativo todo, ¿no? También la formación, ¿no? Entonces el servicio tiene que ser la constante de un sacerdote, ¿no? Estamos como siervos, ¿no? Servidores de los demás, ¿no? En el nombre de Cristo somos otros Jesús, ¿no? En medio de los demás. Entonces, para mí, decía que todo esto fue en el seminario, pero el presbiterado ya fue en la parroquia donde fui destinado, que fue Talavera de la Reina, el primer destino. Cuéntanos de ese destino. Bien, pues yo llegué como diácono el 1 de septiembre de ese año 2002 y bueno, pues empecé a dar clase también en el instituto, horario completísimo, ¿no? Y luego me ordené el 1 de diciembre de ese año 2002. Y me ordené con 23 años. No me ordené en julio porque no tenía la edad y luego me ordené en diciembre sin la edad. Tenía 23 años tenía, ¿no? Le hice la comunión con 7 años, luego me ordené con 23, ¿no? Y enseguida los cumplía el 28, ¿no? Porque dentro del mismo mes de diciembre el ordinario, el obispo, podía también dispensarme. Te dispensa, son 25, te puede dispensar de uno, ¿no? Pero al ser dentro del mismo mes, no tenía que pedir permiso a Roma. Y sucedió que fue el día 1 de diciembre, porque normalmente era en Navidad, ¿no? En la diócesis. Pero el arzobispo, don Francisco, se marchaba, ¿no? Entonces tuvo que ordenarnos antes, el 1 de diciembre. El 8, que era domingo, se despidió. El 15 vino don Antonio Cañizares. Y por eso nos ordenó en esa fecha, ¿no? Pero bueno, la preparación inmediata. Recuerdo que para el diaconado nos dio los ejercicios don Marcelo González Martín, ¿no? El gran don Marcelo que hizo tanto bien en nuestra diócesis y particularmente en el seminario, ¿no? Sí. Porque levantó un seminario que estaba prácticamente agotado, ¿no? Vacío. Y bueno, y luego los ejercicios para el presbiterado los tuvimos la semana anterior. Yo dejé las clases, fue un momento bonito, ¿no? Bueno, para centrarme
pues en el culmen, ¿no?, de todo ese proceso vocacional que desde niño, desde monaguillo, ¿no?, secundario menor, pues había ido recorriendo. Y fueron días muy rápidos, ¿no? Yo recuerdo que en la misma ordenación mis compañeros estaban todos emocionados. Yo no me emocioné ni nada, ¿no? No me emocioné, pero fue muy sencillo, ¿no? Y a la vez muy profundo, ¿no? Sobre todo recuerdo el momento en que me postré, me tumbé, ¿no? Y bueno, experimenté también esa compañía de todos los santos, especialísimamente la Virgen María, a quien pues consagramos todo nuestro ministerio. Esto es algo que no he dicho, ¿no? Pero en Toledo, el último día del último año, hacemos una consagración a la Inmaculada, que está ahí en la capilla, y firmamos un pergamino con esa consagración e introducimos en un tubo ese pergamino a los pies del altar, del retablo de esta Inmaculada, ¿no? Sí. Bueno, pues ese momento de las letanías, importantísimo, ¿no? Lo recuerdo. Y el momento en que también me ungieron las manos, ¿no? Me ungió las manos el señor obispo. También fue un momento muy hermoso, ¿no? Las manos, cuando las miraba, ¿no?, pues no son mis manos ya, no son tus manos, Señor, para que tú actúes a través de mi pobreza, ¿no? Bien, fue un día, pues eso, muy sencillo, pero muy profundo, ¿no? Muy gozoso, con muchísima gente, ¿no? Mis padres, en primer lugar, mi hermana. Pues yo a mis padres les debo también mi vocación, ¿no? Sí. No he hablado de ellos, pero en mi casa pues siempre se ha respirado, ¿no?, con naturalidad, ¿no?, pues la vida cristiana, ¿no? Mis padres pues me enseñaron a rezar domingo a domingo, íbamos a misa, ¿no? También mis abuelos, ¿no? O sea, que era una familia cristiana. Ellos han estado siempre en el movimiento familiar cristiano, ¿no? Y bueno, hemos participado con ellos en las actividades, convivencias, etcétera. Y bueno, ha sido un ejemplo para nosotros, lo siguen siendo, ¿no? Desde luego. Ahora están ellos, bueno, más mayores, con la enfermedad, incluso, bueno, en esa misma enfermedad en la que viven. Mi madre particularmente, que está impedida en la silla de ruedas, etcétera, pues nos siguen mostrando, ¿no?, pues lo que se prometieron, ¿no?, la fidelidad en la salud y en la enfermedad, ¿no?, todos los días de su vida, ¿no? Y cómo ofrece la cruz que le ha llegado, ¿no?, y mi padre con ella, pues al Señor, ¿no?, que como hemos hablado antes, pues tiene un valor muy grande la cruz, ¿no? Cómo me alegro que hayas podido hablarnos de tus padres. Mira, te confieso que yo ya imaginaba que esta entrevista se nos iba a quedar cortísima. Por temas de tiempo, es que no nos queda más que una pequeña petición que te voy a hacer en nombre de todos. Y lo que sí te emplazo, por si quieres, es que en un futuro programa continuemos, porque, por ejemplo, hay un sacerdote que me ha dicho, sobre todo, pregúntale que nos dé consejos a los sacerdotes acerca de cómo prepararnos las homilías. Claro, yo con el tiempo que ahora tenemos es que no puedo abrir ese melón, ni falta que hace. Te estamos muy, muy agradecidos por habernos dado tu tiempo, por haber compartido con nosotros, querido Padre Rubén, todas estas experiencias de Dios. Y yo escuchándote, dejando un montón de cosas en el tintero, porque mientras hablas se van abriendo llaves. Yo no sé si tú te das cuenta, pero tú hablas y se abren llaves. Digo, yo es que no se puede cubrir esto en 40 minutos de entrevista, ¿no? Pero sí me gustaría pedirte algo que puedes hacernos y que es muy sacerdotal y que lo puedes hacer también en nombre de todos los sacerdotes y seminaristas y de todos los aspirantes al sacerdocio de tu diócesis de Toledo, que es ayudarnos con una breve oración a consagrarnos a la Inmaculada Virgen María. Bien, pues sencillamente con esa oración, ¿no?, que hacemos cada mañana, ¿no?, o cada noche, la consagración de las 5 puertas, ¿no?, de los 5 sentidos a nuestra Madre, para que ella nos proteja y extienda su manto, ¿no? Ella es poderosísima, ¿no?, a la hora de defendernos de los ataques del enemigo, ¿no?, de Satanás. Adelante. Confiamos especialmente a todos los sacerdotes y seminaristas para que seamos fieles a esta vocación inmensa, grande, que el Señor nos confía. Oh Señora mía, oh Madre mía,
Yo me ofrezco enteramente a vos y en pro de filial afecto, consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En la palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Amén. ¡Qué alegría! Un abrazo muy grande, Padre Rubén. Bien. Un abrazo, Padre Ignacio, y muchas gracias. Hasta pronto. Una vez más llegamos al final de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Ha sido un placer el poder compartir con vosotros esta hora. Os habla Ignacio Laguna desde Zaragoza, sacerdote diocesano de esta diócesis, en este programa que dirige, como bien sabéis, el Padre Miguel Ángel Arribas, que volverá la semana que viene. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María y os damos las gracias a todos los oyentes, personas que con vuestro interés, con vuestra oración y con vuestras aportaciones económicas hacéis posible esta radio, que es muchísimo más que una radio, porque forma parte de la misión de la Iglesia. Una misión que busca traducirse en obras de caridad y en este domingo de manera muy especial busca también apoyar a Manos Unidas y a todos sus voluntarios y a todos sus trabajadores. Muchísimas gracias. Sabéis que podéis escuchar este programa y todos los de la parrilla de Radio María en los podcasts disponibles en radiomaria.es. Feliz domingo y feliz semana. Sacerdote. Acaban de escuchar Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. En juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre